Tipos de fracciones. Recordamos de manera rápida. En toda fracción tenemos numerador y denominador. El numerador es el número de partes que se toma de la parte entera. El denominador es el número de partes iguales en que se divide la parte entera. Tenemos la fracción 3/5. Lo representamos gráficamente dibujando un entero. Como el denominador es 5, el entero lo dividimos en 5 partes iguales. Como el numerador es 3, coloreamos 3 partes. Tenemos otro ejemplo, 1/8. Dibujamos el entero. La dividimos en 8 partes iguales. Coloreamos una parte. ¿Qué podemos decir del numerador y denominador de las dos fracciones? En cada una de ellas, el numerador y denominador de las dos fracciones, en cada una de ellas el numerador es menor que el denominador. Cuando esto sucede, numerador menor que denominador, a este tipo de fracciones se les llama fracciones propias. Además, ¿qué observamos en los gráficos? Que en ambos hay una parte coloreada y una parte sin colorear, o sea, es menor que el entero. Por lo tanto, las fracciones propias siempre son menores que la unidad. Veamos la siguiente fracción, 10 décimos. Dibujamos el entero. Dividimos en 10 partes iguales. Coloreamos en este caso 10. Otra fracción, 5/5. Dibujamos el entero. Dividimos en 5 partes iguales y coloreamos 5. ¿Qué tienen en común ambas fracciones? Que el numerador y denominador son iguales. A este tipo de fracciones se le conoce como fracciones unitarias, o sea, su valor siempre será 1. En los gráficos, ¿qué observamos? Que ha sido coloreado el total del entero, o sea, la unidad. Seguimos. Ahora tenemos 11/5. Dibujamos el entero. Dividimos en 5 partes iguales. Coloreamos las 5, pero necesitamos 11. Aún nos falta. ¿Qué hacemos? Dibujar otro entero. Dividirlo en 5 partes iguales. Coloreamos las 5. Ahora tenemos 10 partes coloreadas, pero aún nos sigue faltando. Dibujamos una vez más otro entero. Lo dividimos en 5 y coloreamos una parte. Ahora sí, ya tenemos las 11 partes iguales coloreadas. ¿Qué observas entre el numerador y el denominador? Que el numerador es mayor que el denominador. Cuando numerador es mayor que denominador, a la fracción se le llama fracción impropia. Esa fracción tiene una singularidad que se puede representar como un número mixto. ¿Cuántos enteros coloreados hay en 11/5? 2. ¿Y el otro entero qué fracción representa? 1/5. Entonces tenemos 2 enteros, 1/5. Recuerda, todo número mixto tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Hemos realizado de manera gráfica. Ahora lo hacemos de manera simbólica. De la fracción 11/5, dividimos 11 entre 5. Nos da 2 y nos queda un residuo 1. El cociente 2 viene a ser la parte entera. El residuo 1 es el numerador de la parte fraccionaria. El divisor
o el denominador de la fracción impropia sigue siendo el mismo. En este caso es 5. Número mixto a fracción. ¿Cómo convertir un número mixto a fracción? De manera gráfica tenemos un entero 3/4. Para realizar nuestro gráfico debemos tener en cuenta la parte entera. En este caso es 1, o sea, tenemos un entero. La pregunta es, ¿en cuántas partes divido este entero? Para ello observamos la parte fraccionaria del número mixto. En este caso es 4. Quiere decir que cada entero lo divido en 4 partes iguales. Pintamos todo el entero. Dibujamos otro entero dividido en 4 partes iguales y tomamos 3 partes. Ahora contamos las partes coloreadas. ¿Cuántos son? Son 7. Y el denominador es 4. ¿Y por qué 4? Porque es el número de partes en que se divide el entero. Entonces un entero 3/4 equivale a 7/4. De manera similar, el siguiente número mixto. Un entero, un medio. Dibujamos el entero. Lo dividimos en 2 partes iguales. Las coloreamos. Dibujamos otro entero. Lo dividimos en 2 partes iguales y coloreamos una parte. Contamos las partes coloreadas. Entonces, tenemos 3 en el numerador y 2 en el denominador. Entonces, un entero, un medio, equivale a 3 medios. Ahora vamos a convertir el número mixto a fracción de manera simbólica. De un entero 3/4. Primero se multiplica el denominador por la parte entera. Luego se suma con el numerador de la parte fraccionaria. Para empezar, el denominador sigue siendo el mismo del número mixto. En el numerador colocamos 4 por 1 más 3. Multiplicamos luego, sumamos, nos da 7. 7/4. De manera similar, continuamos con el siguiente ejemplo. De un entero, un medio. Colocamos el denominador 2. En el numerador 2 por 1 más 1. Multiplicamos, luego sumamos, nos da 3. 3 medios.